diferentes capas o los diferentes horizontes. Y eso se logra a través de procesos generales y procesos específicos. Vamos a ver cuáles son los procesos específicos. Procesos generales. ¿Cuántos son? 4 o más. 4. 4. ¿Cuáles son los 4 procesos generales? Adiciones, Adiciones, sustracciones, remociones o translocaciones, transformaciones. O sea, si ustedes tiran un zapato sobre la superficie del suelo, ¿qué es? ¿Una adición, una sustracción, una remoción, una transformación? Una adición. Una adición. Adición. Ya. Si ustedes aplican un fertilizante y en ese día llovió bastante y se perdió el fertilizante en el suelo, ¿qué fue? ¿Una adición, una sustracción, remociones o transformaciones? Sustracciones. 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 ¿Qué pasa si en caso que hay una lumbrecita abajo del suelo, lo comió y lo subió y lo dejó en la parte superior? ¿Qué hubo ahí? Remociones. Remociones o translocaciones. ¿Qué sucede cuando es, por ejemplo, el elemento calcio recibe CO2, se transforma en carbonato de calcio? ¿Qué proceso se dio en ese momento? Una transformación. Transformación. Buenos días, ingeniero. Transformaciones, ahí estamos. Entonces son 4 procesos generales. ¿Cuál es el factor de importancia, el factor de formador de suelo que tiene importancia más que esos 4 procesos se tienen que dar? ¿Cuál es el factor que afecta más? Factor formador de suelo. El clima, organismos, el relieve o el tiempo, me faltó uno. Los organismos. Organismos, clima, Material parental. material parental me faltó. Ahí estamos. ¿Alguna duda de eso, por favor? Ahora vamos, pues. Hagamos este ejemplo para que... Esta es la fórmula general de la urea. ¿Es un compuesto orgánico o es un compuesto inorgánico? Inorgánico. Es inorgánico. ¿Cómo le dijeron en química la diferencia entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico? Que los orgánicos tienen el esqueleto central formado por carbono. Carbono. Entonces, ¿tiene carbono este? Sí. Sí, pero no en su estructura central. Y este otro, el NH2, es un grupo amina. Por eso la urea le conoce con el nombre de un fertilizante diamida, porque tiene 2 grupos amida. Y este es un grupo funcional de los compuestos orgánicos. Entonces, este fertilizante es un compuesto orgánico, porque tiene carbono. ¿Alguna duda de esto, por favor? No, ingeniero. Ahí estamos.
No hay ninguno que esté pidiendo admisión, no va. No, no aparece ninguno. Entonces, esta es la urea. Si es un compuesto orgánico, ¿qué necesita para que se descomponga en unidades más pequeñas? Que se destruya la molécula de urea. Es un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos no se pueden separar con el agua. Necesita de un compuesto que se llama enzima. ¿Cuál es la función de las enzimas? ¿Y unir o separar? Unir o separar. Entonces, ¿qué nombre le daríamos a la enzima para descomponer la urea? ¿Qué nombre le ponemos a la enzima? ¿Ureasas? Sí, ureasa. La función de la ureasa es descomponer la urea en amoníaco. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha olido este gas amoníaco, por favor? Huele como orín. Eso Sí, no es tóxico. huele como orín, ya. Sí lo han... sí. Sí, ingeniero. Los que no lo han sentido ese olor, si crecieron en el área rural, se orinaron en el patio de su casa o detrás de la casa porque tenía miedo cuando eran chiquitillos. Y cuando pegaba el sol, ¿qué olor sentían ustedes? Fuerte. Era amoníaco, ¿eh? O sea que la urea es una sustancia que produce el ser humano en forma natural. Y además lo producen los mamíferos. Ingeniero, hay un compañero que se llama Jaime que dice si lo puede aceptar. Sí, que estoy viendo aquí, no aparece, no me da que esté pidiendo admisión. No aparece. Es que tiene problemas con el internet, quizás sea por eso. Tal vez ahorita sí. Ahorita ingresó. Es que acá en la antigua está lloviendo mucho. Mm. Me parece que ya ingresó el compañero. Ya va. Ya aparece en el listado. Ahí está. Entonces, esta urea es un gas. Lo que hace la naturaleza para que no se pierda la urea, se transforma en amonio. Y después a nitrato. El suelo contiene arcillas que tienen cargas negativas. De estos dos, el amonio que tiene carga positiva y el nitrato que tiene carga negativa, ¿quién de los dos se va a quedar pegado a las arcillas? ¿El que tiene carga positiva o el que tiene carga negativa? ¿El de negativo? Positiva. El de carga positiva. Positiva. Sí se dan cuenta, ustedes aprendieron en el básico, dijeron, dos elementos con cargas contrarias, ¿qué hacen? Se atraen. Cargas iguales se repelen,
Sí, se acuerdan de eso. Entonces, es el mismo principio. Entonces, bueno, se mantiene unida al suelo los de carga positivas, porque tiene carga negativa. Y el que tiene carga negativa, ¿qué pasa en el suelo? ¿Se queda o...? Se pierden. ¿Se repele? Sí, o sea, que se repele, no va a estar retenida. Si en caso que llueva mucho, ¿qué pasa con los de la carga negativa? Se lava. Se lava, se pierde. A ese fenómeno se llama lixiviación. Esa lixiviación, ¿en qué proceso lo podríamos? En adiciones, sustracciones, remociones o transformaciones. Remociones. Remociones. Remoción es cuando no se elimina del suelo, ahí se queda, solo se cambia de lugar. Sustracciones. ¿Acciones? Si en caso- Sustracciones. Sustracciones, porque se elimina en el suelo. ¿Quién de ustedes me puede ya generar la definición de lixiviación en base a este esquema? En base a este esquema, ¿qué es lixiviación para ustedes? Excesos naturales que son en el suelo. Es una pérdida de nutrientes por efecto del agua. Los nutrientes que se pierden fácilmente por lixiviación es porque forman compuestos con cargas negativas, porque el suelo posee cargas negativas, porque cargas iguales se repelen y contrarias se atraen. La lixiviación es pérdida de nutrientes por exceso de agua y queda fuera del alcance de las plantas. ¿Estamos claros qué es lixiviación, por favor? Sí, ingeniero. Ingeniero, entonces, ¿qué hace? ¿Qué tiene que ver las arcillas que tienen cargas negativas? ¿O cómo se aplica o cómo se podría ver? Las cargas negativas lo que hace es el suelo, o sea que el suelo va a retener elementos con carga positiva. Los de carga negativa no los retiene, entonces son los que se pierden por lixiviación. Entonces, lixiviación es pérdida de nutrientes por exceso de agua, que queda fuera del alcance de las plantas, se pierde fuera del perfil. ¿Estamos claros con la definición de lixiviación, por favor? Sí, ingeniero. Ingeniero, entonces en el suelo el nitrato se lava, o sea, por Sí. el efecto de lixiviación. Entonces, son 4 procesos: adiciones, sustracciones, remociones y transformaciones. Ejemplo de adiciones, cuando ustedes agregan materia orgánica. Sustracciones, un ejemplo sería la pérdida de urea por exceso de agua en el suelo. Remociones o translocaciones, movimiento de sustancias provocada por los animales dentro del suelo. Transformaciones, cambio en las propiedades físicas y químicas de la materia. Entonces, lo que nos indica aquí sería el resumen: adiciones se aplica fuera del perfil y ustedes lo tienen que adicionar. Pérdidas fuera del perfil serían remociones. Translocación, movimiento dentro del perfil. Transformación ocurre dentro del perfil, pero cambia el contenido, el compuesto, las características del compuesto. Vamos al ejemplo.
Los residuos orgánicos, ¿qué pueden hacer? ¿Adiciones o sustracciones? Adiciones. Adiciones. ¿Cuál es la definición de adición? Proceso a través del cual el suelo recibe materiales de diferente origen y composición que se van transformándose en los materiales que existen en el suelo. Ejemplo, tenemos residuos orgánicos. Producto de la tormenta eléctrica. Cuando está lloviendo y mira que haya rayos, en ese momento el nitrógeno atmosférico se está convirtiendo en nitrógeno disponible para las plantas en forma de amonio. Si se dan cuenta, si ustedes cuando empieza a llover, van a una grama, si lo riegan todos los días es un verdecito, algo amarillento. Cuando caen las primeras lluvias, cambia el color de las plantas, se pone más verde, porque las lluvias trae consigo el nitrógeno que ha sido formado durante las tormentas eléctricas. Precipitación radioactiva. Eso no ocurre en nuestro medio porque no hay una fábrica nuclear o no hay pérdidas de material radioactivo. No sé si ustedes se acuerdan o no habían nacido todavía cuando en Rusia se descuidaron y hubo salida de material radioactivo y hubo una marca de leche que no se podía comprar porque tenía material radioactivo de ese instituto de investigación. Es Chernobyl, Inge. Sí, ahí está. Sí se acuerdan todavía, ya habían nacido, todavía no. No, todavía no. Ahí están las noticias. Sí. Producto de erosión. Entonces, el suelo, habíamos indicado que la erosión se lleva a cabo por 3 procesos: desprendimiento, transporte y acumulación. En el lugar donde se acumula es una adición. Material aluviales. El término aluvial, ¿a qué nos se refiere? ¿Qué materiales son arrastrados por el agua, por el viento o por la gravedad? Por el agua. Materiales eólicos. Son materiales transportados Por el aire. Por el agua, por el viento o por los animales. Por el viento. Por el viento, eólicos. Material piroclástico. ¿Sí se acuerdan hace 2 meses que de los que están cercanas al volcán de Pacaya nos tiró cenizas? Hace 2 meses más o menos. Ingeniero. Ese es un material de adiciones, eso se llama material piroclástico. Piro viene de fuego, clástico viene de material volcánico. Si ese nombre lo relacionan con los cohetes que queman en Navidad, ¿cómo le llaman a ese conjunto de materiales? Pirotécnicos. Pirotécnicos, pirofuego. Entonces aquí piroclástico, material lanzado por el volcán, para que no se confunda, para que se les quede de una vez. Entonces, estos son ejemplos de adiciones. ¿Alguna duda de los ejemplos de adiciones? Es cualquier material que se incorpora en la superficie del suelo. La fuente es externa, viene de otro lugar. Ingeniero, sobre las lluvias ácidas que estaban ahí. ¿Qué decía Las sobre lluvias ácidas en nuestro medio no tenemos ese problema. En otros lugares ya existen problemas de lluvias ácidas. Generalmente donde hay una fábrica de fertilizantes y fábrica de fertilizantes azufrados, ahí sí hay problemas de lluvias ácidas. Ingeniero, una consulta, y también las lluvias ácidas no se dan por medio de a través del cambio climático. ¿Cuál?
Las lluvias ácidas. ¿Cuáles? No le oí bien. Las lluvias ácidas también se pueden deber al calentamiento global, al exceso de temperatura. Eso, o sea, debe haber una fuente que contamine la atmósfera. Puede ser que sea una fábrica de fertilizantes, puede ser que sea un centro radiactivo. Debe haber, o bien que hay mucho transporte que usa mucho combustible que tengan azufre. Entonces, ese azufre queda en la parte superior, queda encima de la tierra. Cuando llueve se transforma en ácido sulfúrico. Y tiene relación también con el cambio climático. Ingeniero, gracias. Vamos a entrar. Translocaciones, ¿qué es? ¿Movimiento dentro o fuera del perfil? Dentro del Dentro perfil. del perfil. Dentro del perfil. ¿Quiénes pueden provocar translocaciones? Algunos organismos, como por ejemplo las tartuzas y lombrices. Sí, son los que pueden provocar translocaciones que mueven los nutrientes. Movimiento, restitución de soluto de un lugar a otro, que puede ser materiales ejemplos, el caso de arcillas. Ustedes han visto que los que ya empezaron ya a hacer su abonera, en la parte superior el suelo es suave y abajo se va volviendo duro porque hay un montón de arcillas. Puede ser que la arcilla se hubiera movido de arriba hacia abajo, por eso fue que se acumuló en esa zona. Un coloide es un material, no sé. En el suelo hay dos coloides. Uno de esos es el coloide orgánico. El ejemplo típico de eso es el humus. El otro es coloide inorgánico. El ejemplo típico de esto sería la arcilla. ¿Por qué se le llama coloides? Se le llama coloides porque tiene un diámetro menor de 2 milímetros, de 2 micras. Partículas menores de 0.002 micras a eso se le llaman coloides. ¿Estamos claros qué es un coloide? ¿Qué es el humus, ingeniero? El humus es el material producto final del proceso de la descomposición de la materia orgánica. O sea que ustedes en su abonera van a producir materia orgánica descompuesta, y esa materia orgánica descompuesta puede haber que haga humus. Estamos claros que las partículas menores de 2 micras se conoce con nombre de coloide. Un ejemplo del coloide sería el agua que se acumula siempre se mantiene de color turbia, negra, chuca, sucia. Es porque tiene partículas menores de 2 micras. Y estos materiales casi nunca se van al fondo, se quedan siempre en suspensión. ¿Alguna duda qué es un coloide, por favor?
Como ninguno contesta, voy a empezar a preguntar. Entonces, la función de estas es para formar los diferentes horizontes. Puede haber acumulación, lavado de materiales. ¿Cuáles son los compuestos que reciben más translocaciones? Carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos de los metales alcalinos y alcalinos tercios. Todavía no han visto la familia de los elementos químicos. En química todavía no lo han visto. ¿Ah? Como no contesta nadie. Ingeniero. Aún no, ingeniero. Eso se casi está de último. Pero este año no, ingeniero. ¿Ustedes, alguien trae su tabla de elementos químicos? Sí, ingeniero. Columna Ingeniero. 2A. Perdón. 1A. ¿Qué nutrientes esenciales se encuentran en la columna 1A? Sodio y potasio. Es potasio. En la columna 2A, ¿qué nutriente esencial se encuentra en la columna 2A? Magnesio y calcio. Calcio. Y magnesio. ¿Qué nombre recibe la familia 1A? Alcalinos. 2A, alcalinos tercios. Las sales que forman estos compuestos son fácilmente solubles y que se pierden en el drenaje. Pero cuando se encuentra en forma de nitratos o carbonatos. Entonces, son los que se pierden fácilmente por fenómeno de lixiviación. Entonces, si se dan cuenta, es carbonato de calcio, carbonato de magnesio, carbonato de potasio. Entonces, estos, la parte de arriba donde dice carbonato, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos y nitritos, pueden reemplazar. Estos son solubles, son los que se translocan fácilmente. Yo les mencioné de la tabla para que aparece la tabla de metales alcalinos. La columna 1A recibe el nombre de metales alcalinos y los 2A en metales alcalinos tercios. ¿Alguna duda de esto, por favor? Son los que se pierden por translocaciones porque son sales solubles. ¿A qué se refiere sustracciones o remociones? ¿Ganancia o pérdida de nutrientes? Pérdida. 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 Pérdida de nutrientes. Esta remoción, esta pérdida se puede perder en forma vertical, oblicua, o sea, en cualquier forma, pero salen los nutrientes dentro del perfil del suelo. Está la lixiviación. La lixiviación, ¿cuáles son los nutrientes que se pierden fácilmente en el agua del riego? Son los elementos que aparecen en la tabla 1A y 2A,
que es el potasio, el calcio y el magnesio. Para que esto no se, que estos se combinan en forma de carbonatos, nitratos, de sales inorgánicas. ¿Alguien de ustedes me puede explicar por qué acidifica el suelo? Cuando eliminamos nutrientes en el suelo, cuando se elimina calcio, magnesio y potasio, ¿por qué se dice que acidifica el suelo? Jaime Gaitán. ¿O solo dejaban prendido su compu y se fueron a dormir? Jaime Gaitán. ¿Le puedo contestar yo, Inge? ¿Ah? ¿Le puedo contestar yo? Sí. ¿Por qué acidifica el suelo cuando se elevan las bases? Cuando se elevan los metales alcalinoterios y alcalinos. Porque en altas concentraciones los suelos son suelos básicos, entonces cuando se lava el suelo, se lavan estos materiales que son los suelos básicos, entonces quedan suelos ácidos. Sí, estamos bien con la opinión de su compañera, por favor. ¿Alguna duda? Entonces sí, entonces, los metales esenciales que están en la columna 1A y 2A se lavan fácilmente. Al eliminarse, en lugar de ellas va a agregar el hidrógeno, ocupa los lugares. Entonces, por eso se acidifica el suelo. ¿Alguna duda de esto, por favor? Todo claro. Las sustracciones ocurren en lugares donde llueve mucho, cuando la precipitación es mayor que la evapotranspiración. Todos estamos de acuerdo con el término de evapotranspiración. Es una palabra compuesta. ¿Podría repetir qué era lo que significaba evapotranspiración? Ahorita vamos a entrar. Entonces, el término es evapotranspiración. Ahora separamos las palabras evaporación y transpiración. Para ustedes, ¿qué es evaporación? Cuando el agua se pasa al estado gaseoso. ¿Sí? En una superficie del suelo, una superficie libre. Y la transpiración, ¿qué es? ¿Qué es la transpiración? Pérdida de agua en forma de El vapor. proceso de pérdida de agua. Siempre pérdida de agua en forma de vapor, pero sale a través de dónde sale el agua de las plantas. Por los Los estomas. De los estomas. Entonces, este término junta los dos. En el curso de riegos de drenaje, ustedes van a calcular el uso consultivo de las plantas, de agua por las plantas. Entonces, lo que van a calcular es el consumo de agua por las plantas. Todo tiene que combinar esos dos factores, lo cual existe un montón de constantes de acuerdo a calas de temperatura, radiación solar o la luz. Tiene un montón de elementos. Entonces, cuando les hablan de evapotranspiración, se refiere al consumo de agua por las plantas. ¿Alguna duda del término de evapotranspiración, por favor? ¿Lo puedo borrar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Vamos a entrarle a este. ¿Cuál es el agente principal de las transformaciones? Cambio del compuesto, cambio de las características del compuesto. ¿Quién es el agente principal para que existe ese cambio?
El agua. Acá transformación, agua. el agua. ¿Ah? Alteración física. Y esa alteración física y química nos va a dar a generación a diferentes horizontes. Transformaciones. ¿Todos estamos de acuerdo que es transformación? Va a haber cambio de la materia en otra materia. Vamos con este ejemplo. ¿Qué hubo? ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Qué proceso general se dio cuando estaban los apóstoles? Jesús subió al cerro, al cielo, a la montaña y empezó a orar. Y los apóstoles se durmieron. Cuando los apóstoles se despertaron, vieron a 3 figuras con túnicas blancas. ¿Qué hubo allí? Transformación o translocación, adiciones y sustracciones. ¿Qué pasó con esos los 3 personajes que vieron los apóstoles? ¿Qué hubo ahí? Cambio de la materia. Entonces hubo una transformación. ¿Todos estamos de acuerdo que es una transformación? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero, así como cuando una persona, un ser humano fallece, también sufre transformación, va. Así Ahí para el suelo. se va al suelo y ahí es una adición. Ahí vienen los microorganismos, lo transforman a uno en materia orgánica. Y esa materia orgánica sirve de alimento a las plantas. O sea que es un proceso de descomposición de la materia orgánica. Y es una adición porque usted colocó el cuerpo encima de la tierra. O sea que adicionó la fuente esa externa. Entonces vienen los microorganismos, lo descompone. Si en caso que no lo pusieron en una tumba, sino que lo pusieron en tierra, ahí sí viene un gusanito, puede ser que lo coma y lo va a colocar en la parte superior. Entonces hubo una remoción. Si llueve y exceso y ese compuesto se va hacia el mar, entonces hubo una sustracción. Entonces ahí, si se dan cuenta, o sea, no solo se lleva a uno, sino que uno lleva a consecuencia de otro proceso. Ahora, los procesos específicos se llevan más por efecto de clima. O sea, los procesos generales lo que tienen importancia es el clima y los organismos. Y en los procesos específicos tiene más importancia el clima. Y eso es lo que da características específicas a cada horizonte. La atomización, un proceso específico. Viene siendo suelo ladrillo. ¿De qué color es un ladrillo? Anaranjado. Anaranjado rojo. ¿Ah? Corinto. Sí, generalmente de color rojo porque queman el Rojo suelo. sangría. Entonces, si se dan cuenta, la atomización, ¿en qué condiciones? ¿Llueve mucho o donde llueve poco? ¿Dónde ocurre el proceso de la atomización? En lugares donde llueve mucho. Lugares donde Donde llueve mucho. ¿Altas o bajas temperaturas? Bajas, tal vez. bajas temperaturas. La atomización, para que sea un suelo lavado, suelo rojo, ¿en dónde lo pueden ver ustedes? Donde llueve mucho. ¿Altas o bajas temperaturas? Altas temperaturas. Altas temperaturas. Altas temperaturas.
ejemplo de un lugar de ese en Guatemala donde se lleva a cabo el proceso de la torización. Tal vez puede ser parte de Chimaltenango en el Tejar, ¿no? No, el teja, pues, ahí lo que hacen es quemar el barro. Ahí no sucede, ahí es provocado. Yo les dije eso para que tomaran la idea que es un suelo rojo, ¿no? ¿Cómo se forma el suelo? Un suelo quemado, suelo viejo. Y eso ocurre cuando existen altas temperaturas y altas precipitaciones. ¿En qué lugar de Guatemala tiene esas dos condiciones? En la costa. Tal vez en la Escuintla. costa. Escuintla. Izabal, Santa Rosa. Santa Rosa, podzolización se va a dar en lugares donde hay altas precipitaciones y bajas temperaturas. ¿Dónde sería en qué lugar de Guatemala ocurriría esos procesos? Llueve mucho y es frío. En el altiplano. El altiplano, ¿eh? Entonces nos da color cenizo. Andolización da origen a los suelos sandisoles. ¿En qué lugar de Guatemala podríamos encontrar estas características de suelos andolización, el proceso específico? También en la playa aquí. ¿En dónde? Es cerca de los volcanes. Cerca de los volcanes. ¿Todos estamos bien ahí, por favor? Ya van ubicando a nivel del país dónde podríamos encontrar estos procesos. ¿Cómo dijo de andolización, ingeniero? Da origen a suelos sandisoles, y los suelos sandisoles son suelos de color oscuro de origen volcánico. Ahí estamos, por favor. Sí se cansa toda la mañana, yo ya me siento cansado ahorita. Estoy desde las 6:30. Ingeniero, y la actualización sería de los que tienen altas temperaturas y lluvias, o sea, altas precipitaciones. ¿En dónde? En la actualización. Sí, la actualización es altas temperaturas y altas precipitaciones. Podzolización, alta precipitación y bajas temperaturas. Lo que cambia ahí es la temperatura, se mantiene, lo que es la precipitación son altas, lo que cambia es la temperatura. Andolización da origen en suelos volcánicos. La lixiviación, ¿en qué lugares se puede dar? Se va a dar en lugares donde llueve mucho. Eliminación del suelo y materiales en solución. Ahora, calcificación. ¿Dónde pueden encontrar ustedes que sea el proceso de calcificación? Este proceso de calcificación, el material de origen debe ser cálcico. Debe ser caliza. Es una característica. En Petén, Huehuetenango, Quiché. Quiché será el proceso de calcificación. Calcificación, ¿qué nos indica? ¿Acumulación o pérdida de calcio? Acumulación. Acumulación de calcio. Ahora, descalcificación. Pérdida de calcio. Pérdida de calcio. Entonces, ahí está determinado por el factor clima y el material de origen. ¿Dónde se acumula mayor cantidad de sales en los suelos? ¿En regiones donde llueve poco o llueve mucho? Donde Llueve poco. Lleva poco. Ejemplo de este lugar donde ocurre salinización. Zacapa, Jutiapa. Zacapa, Jutiapa. ¿Estamos bien, por eso? favor? ¿Cómo dijo, ingeniero, de los salinización? Salinización es acumulación de sales en la superficie del suelo. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? En lugares donde llueve poco y existen altas temperaturas. Ejemplo, Zacapa, Jutiapa, Progreso. En términos generales, si ustedes van a cierto departamento, tiene zonas frías en la parte más alta de las montañas. Esto no lo vamos a ver, tampoco lo vayan a aprender, por favor. Lo que me interesa es este. Proceso específico de melaninización.
Eso nos indica que es acumulación de materia orgánica. Nos da un color de suelos oscuros, debido a que tiene materia orgánica pegada en el suelo. Y esa materia orgánica se incorporó por proceso de adiciones. ¿En qué condición? ¿Cuál sería el material de origen donde se forma este proceso? En lugares húmedos, no. Regiones húmedas y material de origen, ¿cuál sería? Dice impregnación de materia orgánica en el suelo. ¿En qué suelo en qué suelo se encuentra que son de color oscuro, que tiene materia orgánica y esa materia orgánica no es disponible para las plantas? Con los volcánicos. Los volcánicos. Procedentes de Suelos suelo. volcánicos. El material de origen debe ser suelo volcánico. Entonces, este es el trabajo en grupo, por favor. Háganlo como lo veníamos haciendo, de altas precipitaciones y altas temperaturas. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué proceso específico se podría observar bajo estas condiciones? La atomización. ¿En qué lugar se puede encontrar? En la parte de Izabal. Hay grandes cantidades de adiciones de materia orgánica y la descomposición de la materia orgánica es muy rápida. Y por el exceso de lluvia se lavan las bases y queda un suelo ácido. ¿Estamos bien? ¿Cómo lo van a responder, por favor? Como es trabajo en grupo. Genera una consulta. Ustedes dejamos unos 10 minutos para que empiecen a discutir ustedes cómo van a armar este trabajo de grupo. Sí, ingeniero. Son las 11:06, sería las 11:15, iniciamos otra vez. Ahorita formen su grupo de acuerdo a lo que ustedes como hacen su trabajo y se ponen a discutir cómo van a contestar las 4 preguntas. Es para que discuten ya después en la tarde, ya trabajan solos, ya trabajan en grupo. ¿Está muy bien? Por favor, damos unos 10 minutos a las 11:15. Solo una consulta. En la primera pregunta de cuál es el proceso general que se puede observar y nos da la descripción para que nosotros lo pongamos, tenemos que poner alguna definición Ponen, por ejemplo, aquí, en la primera, alta precipitaciones, altas temperaturas, que hay bastante adiciones de materia orgánica. Por las altas temperaturas se descompone fácilmente. Y el exceso de lluvia nos hace que el suelo pierda sus nutrientes y por esa razón se vuelve un suelo ácido. Así, más o menos. ¿Sí? O sea, lo que quiero con esta pregunta es que integren todo lo que vimos para contestar. Pero para el examen no se los voy a preguntar así. Estos son trabajos para que ustedes vayan armando su pensamiento crítico. No de aprenderse de memoria. Ingeniero, tengo duda, ese era en el proceso de melanización. Sí. La melanización es acumulación de materia orgánica en el suelo y esa materia orgánica no se descompone, por esa razón los suelos son de color negro, son color oscuro. Característica de suelo de origen volcánico. O sea, que ese sería por el suelo volcánico. Sí, por el material de origen de suelo volcánico. El proceso de calcificación y descalcificación también es por el material de origen. El material de origen debe ser caliza para que se pueda eliminar y se pueda acumular calcio. Entonces, no sé, ya empezaron a discutir. A las 15 iniciamos, por favor. Ingeniero, y
lixiviación es donde lugares donde llueve demasiado. Donde se lavan los nutrientes por exceso de agua. Solo enfoquémoslo de esa manera sin tomar en cuenta la textura. Cuando entramos ya a las propiedades físicas, entonces ya le ponemos el otro elemento de textura. Y la andolización es donde hay volcanes. Sí, se origina en material de origen volcánico. ¿Ya continuamos o todavía no? Ya están todos, ya son las 11:11. ¿Continuamos o esperamos otros 2 minutos? Ingeniero, y así como en la D, ¿en dónde se da eso? Sería altas precipitaciones y bajas temperaturas. Sería el proceso de podzolización. Sería en la parte del, o sea, de altiplano del país. En la D, tiene bajas temperaturas y bajas precipitaciones. Bajas temperaturas y bajas precipitaciones casi en nuestro medio no ocurre. Pero, ¿en cuál sería? En calcificación, ¿no? Sí, aquí sería bajas temperaturas y baja precipitación. Entonces no llueve mucho y crece muy poco las plantas. Sería, no sé si ustedes conocen los cuchumatanes en la parte más alta. Ahí sí se da ese proceso. ¿Iniciamos, por favor, o todavía no? ¿Ya todos están en la sala? Ingeniero, la estación sería el lavado de sal. ¿Cuál? La salinización. Sí, no, acumulación de sales. Salinización es acumulación de sales. No es lavado de sales. Ingeniero, y en donde hay bajas temperaturas y altas precipitaciones, ¿ahí qué sería? Altas
bajas temperaturas y altas precipitaciones. Ahí hay acumulación de materia orgánica que no se descompone fácilmente. Y lo poco de la materia orgánica que se forma se puede lixiviarse los nutrientes también. Gracias, entonces sería melanización. Sí, entonces ahí van ubicando ustedes. Lo que necesito es que tengan un pensamiento crítico para hacer el análisis de esas condiciones. Ahora entremos a lo que es perfil. A ver, Alejandra Girón, haga su definición de perfil de suelo en base a la foto de la carretera o de lo que usted buscó vía internet, que es perfil de suelo. Alejandra. Hola. ¿Sí? ¿Qué es perfil de suelo? Formemos nuestra definición de perfil de suelo. Vale, espérame un ratito. Acuérdense del trabajo que se le dejó. Yo lo que les pone es que tomaran una foto de un corte de carretera o que buscar en internet que es un corte de suelo. Es lo que hicimos el primer trabajo. Sí, el primer trabajo. ¿Qué es lo que vieron ahí? ¿Qué es lo que observó usted cuando tomó la foto o buscó el dibujo vía virtual? Que tiene varios, los perfiles son todos los horizontes, sí. Que son esas capitas que tiene. Sí. Son capas de capa orgánica, capa ahí está. Todo eso. El primer elemento, son capas horizontes que tiene el suelo. A ver, Carvalho, ¿cómo va a complementar la definición de perfil de suelo? Su compañero dijo que era capitas de suelo. ¿Qué otra cosa le podemos decir que es perfil del suelo? Carvalho, o se nos son las características de esas capas de suelo. Sí, entonces, vamos a ver, conjunto de capas de suelo y cada capa de suelo tiene diferentes características. A ver, Antonio Macajol, ¿qué nos puede adicionar a la definición de perfil de suelo? Dice, su compañera dijo que era un conjunto de capas, y su otro compañero dijo que cada capa tiene diferentes propiedades. ¿Usted qué le puede adicionar a la definición de perfil de suelo? Que todas estas capas son formadas por la meteorización del material parental. Sí, parental. Entonces ya vamos. Conjunto de capas que tienen diferentes características que se formaron a partir de la meteorización del material de origen. ¿Qué otra cosa le podemos adicionar, Byron López? Que es la ordenación vertical de todos los horizontes de suelo. Entonces ahora ya está. Es una sección vertical que nos muestra el conjunto de capas de nuevos horizontes y cada horizonte tiene propiedades físicas y químicas diferentes que se formaron por la meteorización del material de origen. ¿Todos copiaron esa definición, por favor? ¿O lo volvemos a hacer? ¿Puede repetirlo, por favor? No. ¿O en la pizarrita, ingeniero? ¿Ah? ¿O lo ponemos en la pizarra? En la pizarra, ingeniero. En la pizarra, ingeniero. Ya se dan cuenta, ya está. Entre todos sacamos la definición que es perfil de suelo. Vamos a ver. Perfil de suelo, conjunto de capas denominadas horizontes. Cada una
tiene propiedades diferentes. Que se formaron por la meteorización de la roca madre. Que es una sección vertical. Ahí estamos, por favor. Puse mal vertical. ¿Todos ya copiaron la definición? No, espera, Inge. Ya lo podemos eliminar de la portal, de la pizarra. Vamos. Esta es la definición que yo tenía. No sé, concuerda con todo lo que ustedes dijeron con esto. Sí, ingeniero. Estamos bien. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Cómo clasificamos a los horizontes? Los clasificamos en dos grandes grupos, horizontes orgánicos y horizontes genéticos o genéticos porque se formaron del material de origen. ¿Qué letras usamos, numerales o usamos literales para nombrar los horizontes? Literales. Literales. ¿Mayúsculas o minúsculas? Mayúsculas. Mayúsculas. Sí. Ahí estamos, por favor. Clasificación de los horizontes. Cuando nos referimos a la capa inicial que es de color negro, donde podemos ver ramas, hojas y materiales que no podemos diferenciar, usamos la letra O o la H para indicar horizontes orgánicos. El B, el C y el C, el A, B y C para definir los horizontes que se han formado del material de origen. A eso le llamamos horizontes genéticos, los que se formaron a partir de material de origen. Horizonte de diagnóstico es el horizonte clave que vamos a usar para clasificar el suelo. ¿Alguna duda de esta diapositiva, por favor? ¿Podría repetir lo que significaba O? O nos indica que es horizonte orgánico. O puede ser, le podemos poner O o H, que generalmente se utiliza O. Los horizontes del suelo para identificarlos usamos letras mayúsculas. El O lo usamos para definir que es un horizonte orgánico. El A, el B y el C para decir que son horizontes minerales que provienen del material de origen. O también denominados horizontes genéticos. Cuando usamos estas letras, estamos definiendo los horizontes principales o horizontes maestros. ¿Y donde dice de diagnóstico, ingeniero? ¿Ah? De diagnóstico.
sea, para ver un perfil, definimos horizontes orgánicos y horizontes genéticos que se han originado a partir del material de origen. Y los horizontes diagnósticos, entonces, cogemos una capa de ese suelo para decir, este me representa en qué condiciones de clima se formó, que son de diagnóstico, para ver más detalles de ese horizonte y definir cómo voy a clasificar mi suelo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Este qué es? ¿Es un perfil o no es perfil de suelo? ¿Es un perfil? Es un perfil. 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 Porque es un conjunto de horizontes. ¿Cómo estamos identificando a los horizontes? ¿Con letras mayúsculas o minúsculas? Mayúsculas. Mayúsculas. ¿Cómo se mide el grosor de cada una de las capas? ¿Por dos? ¿De la parte inferior hacia arriba o de la parte superior hacia abajo? De la parte superior para abajo. Aparece, por ejemplo, en pulgadas, de 0 a 2 pulgadas. Para definir el otro horizonte, ¿usamos el 0 o damos una medida continua? Aparece 0,2. ¿Ponemos otra vez 0,10 o ponemos de 2 a 10? De 2 a 10. 2 a 10. Todo va a ser continuo. Entonces, para medir el espesor de cada uno de los horizontes, hacemos medidas continuas. Se inicia de medir desde arriba hacia abajo. Entonces, aquí está un perfil y están los horizontes. A este pedacito de suelo, a eso le llamamos pedón. No, perfil es el conjunto. El bloque de suelo que nos sirve de base para estudiar se llama pedón. La unidad básica para el estudio de un suelo, pues, se denomina pedón. ¿Podría repetir, ingeniero? Pedón es la unidad básica que nos sirve para estudiar el suelo. Entonces, este es un perfil, porque está la sección vertical que muestra los horizontes, y los horizontes se designan con letras mayúsculas, el O, el A, el B y el C. El horizonte orgánico es con letra O, el A, B y C con letras mayúsculas para indicar que son de origen, viene de la roca meteorizada. Y hacemos las medidas de arriba hacia abajo. Este pedacito de suelo que nos está sirviendo para estudiar, al suelo le llamamos pedón. Entonces, ¿qué es un pedón? No van a relacionarlo con otras cosas. Ese bloque de suelo que se estudia. Es la unidad básica de suelo que sirve para estudiarla. Ingeniero, ¿y cuál es? ¿Cuál? Como dice A, B, C, entonces, el Esos pedón, son ¿cuál los puede ser? horizontes. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Este es lo que miramos nosotros, es un perfil de suelo, porque es una sección vertical que muestra los diferentes horizontes que se formaron a partir de la meteorización de la roca madre. Y cada horizonte tiene diferentes características y diferentes propiedades. Eso fue lo que definimos perfil. La unidad que nos sirve para estudiar al suelo le llamamos pedón. ¿Está claro qué es un pedón? Pero sería todo ese
O sea, todo ese bloque Todo ese bloque. Ah, es un pedón. ¿Sí? Puede ser que sea un granito de suelo, es un pedón porque nos sirve de unidad básica para estudiar ese suelo. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ahora aquí está la definición de horizonte. Es una capa aproximadamente paralela a la superficie, con propiedades especiales producidas durante la formación del suelo, que se distingue de una capa a otra capa. Es un horizonte. Por favor, para el examen no se van a aprender esto de memoria, sino que traten de interpretarlo y escríbelo con sus propias palabras, por favor, para que no hagamos que el curso sea de memoria. La memoria usémoslo para guardar el teléfono de nuestro ser querido. Si quiere, lo dejamos aquí para ir al mismo nivel que las demás secciones y mañana iniciamos con esta diapositiva. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, ingeniero. Está bien, Bien, ingeniero. Ingeniero. Va, entonces, no sé si tienen alguna duda. Cualquier duda me manden a avisar por el chat, por favor, y yo se los contesto. El trabajo grupal. Sí, el trabajo grupal lo sube cada uno, pero si hay una persona que aún no ha habilitado su portal, entonces solo pone en ese trabajo fulano sutano no va a subir su trabajo debido a que no tiene habilitado su portal. Entonces ya con esa observación, cuando reviso su trabajo ya le pongo la nota de esta persona. Así no nos estamos peleando con nadie, nos estamos adaptando a las circunstancias. Ingeniero, la salinización se da en lugares donde llueve poco y hay altas. Sí, ahí es, por ejemplo, Sanarate, Zacapa. ¿Y la calcificación dónde sucede? Se podría darse en la parte de Cobán, de Petén. ¿Ah? De Cobán y de Petén. Mi casa. ¿Y qué se podría...? Dale Sí, tu ¿por qué? micrófono. Dale tu micrófono. Perdón. La calcificación entonces se da donde llueve mucho. Sí, hay lavado de bases, hay lavado de calcio, como que calcificación es donde se acumula. Puede ser que se lava el calcio y se acumula en la parte inferior, como ocurre en las sabanas de Petén. Porque la parte superior de la sabana de Petén es ácido y la capa de abajo es básico porque tiene calcio. Descalcificación es en la zona donde se lavó el calcio, donde ya no hay calcio. Gracias, ingeniero. No sé si ya nos podemos despedir. Ustedes deciden. Entonces pasen buenas tardes y buen provecho. Feliz tarde, ingeniero. Que Feliz tenga tarde, buen buen provecho, provecho. Inge. Gracias. Hasta feliz tarde, ingeniero. Ingeniero, que pase buen día. Gracias. Ingeniero, disculpe. Sí.